¿Y si te dijera que el número más repetido en la historia de la humanidad no es una simple coincidencia ni un símbolo religioso, sino un mapa de instrucciones para estructurar la realidad? ¿Y si la razón por la que sientes que luchas constantemente por avanzar es porque te enseñaron a pensar de forma lineal en un universo que opera en ciclos de 12? Lo que vas a descubrir no es una teoría, es el mecanismo oculto que, una vez entendido, reorganiza por completo tu percepción del valor, el tiempo y el dinero. Es un conocimiento que ha sido fragmentado, escondido a plena vista en nuestros calendarios, en nuestros relojes, en la arquitectura de nuestras mitologías más profundas. Se nos entregó el símbolo, pero nos fue robada la llave para abrirlo. Nos enseñaron a contar hasta 12, pero no a construir con su poder. Y la pregunta que flota en el aire, la que quizás te has hecho en noches de insomnio, es ¿por qué? ¿Por qué un patrón tan fundamental para la creación fue relegado a simple superstición o a un dato curioso en un libro de historia? La respuesta es tan incómoda como liberadora, y es el inicio de nuestro viaje. Este no es un documental, es una iniciación, un recorrido por los pasillos olvidados de la psicología humana y las leyes invisibles que gobiernan el flujo de la abundancia. Si sientes que esta idea resuena en lo más profundo de ti, como el eco de una verdad que siempre has sabido sin poder nombrarla, acompáñame. Suscríbete ahora, porque apenas hemos abierto la primera de las 12 puertas que te conducirán a la verdad ignorada. El rastro del 12 es ineludible, una huella digital cósmica impresa en la conciencia colectiva. Antes de que existieran las naciones, antes incluso de que la escritura unificara los imperios, la humanidad miraba al cielo y veía un orden. Los sumerios, en la cuna de la civilización, no eligieron el 10 como base para medir el tiempo y el espacio. Eligieron un sistema sexagesimal, fundamentado en el 12 y el 60. Dividieron el cielo en 12 secciones, el zodíaco, un mapa celestial que durante milenios guió a reyes y agricultores. Dividieron el año en 12 meses, siguiendo los ciclos de la luna, y el día y la noche en 12 horas cada uno. ¿Fue una elección arbitraria? La narrativa oficial, la voz del guardián del sistema, nos dice que sí. Nos habla de conveniencia matemática, de la facilidad para dividir. Pero esta explicación es un velo, una simplificación que oculta un misterio mucho más profundo. Los griegos, herederos de ese conocimiento, poblaron su monte sagrado con 12 dioses olímpicos, un panteón que no era una simple colección de deidades, sino un sistema arquetípico completo que representaba todas las facetas de la experiencia humana. Hércules no enfrentó 10 ni 15 trabajos, sino 12 pruebas iniciáticas que simbolizaban el dominio total sobre su propia naturaleza. Más tarde, los hebreos estructuraron su nación en 12 tribus, unidas por un pacto, formando una totalidad indivisible. Y el cristianismo, bebiendo de estas fuentes antiguas, construyó su mensaje sobre la base de 12 apóstoles. Lo que nadie explica es que estas culturas no estaban simplemente contando, estaban describiendo una ley fundamental de la estructura. El 12 no es un número, es un paradigma de totalidad. Es el arquetipo de un sistema completo, autosuficiente y cíclico. Este conocimiento oculto, entendido por astrónomos, místicos y arquitectos antiguos, fue la piedra angular sobre la que se edificaron civilizaciones. Sabían que para que algo fuera estable, resiliente y generativo, debía reflejar esta estructura divina. Pero con el tiempo, el conocimiento se convirtió en dogma. La ciencia viva se transformó en religión petrificada. La llave se perdió y nos quedamos mirando el cofre cerrado, admirando sus grabados sin poder acceder al tesoro que contenía. ¿Y tú?
¿Alguna vez te has preguntado por qué el 12 te rodea por todas partes, silencioso y persistente, como un secreto que espera ser descifrado? La narrativa que nos han contado es una historia de simplificación. Nos dicen que el 12 es solo un símbolo, un vestigio cultural, una reliquia de mentes antiguas que intentaban poner orden en un universo caótico. Esta explicación es cómoda, tranquilizadora y profundamente limitante. Y es aquí donde debemos detenernos y preguntar, ¿quién se beneficia de esta distorsión? ¿Quién gana cuando un conocimiento práctico y poderoso es reducido a una mera curiosidad histórica? La respuesta reside en los sistemas de poder que se fundamentan en la dependencia. Los sistemas económicos, educativos y sociales modernos prosperan gracias a la especialización extrema, a la creación de individuos que son un solo engranaje en una máquina gigantesca. Se nos enseña desde niños a elegir una carrera, a desarrollar una habilidad, a depender de una única fuente de ingresos. El lema del guardián del sistema, susurrado por expertos y asesores, es: sé realista, céntrate en una sola cosa, especialízate o muere. Este consejo disfrazado de prudencia es en realidad el mecanismo de control más eficaz jamás diseñado. Porque un individuo que opera desde una única fuente de valor es un individuo controlable, predecible y frágil. Si ese único pilar se derrumba, toda su estructura vital colapsa. El sistema que te mantiene en un estado de escasez y urgencia, luchando por proteger tu único sustento, es un sistema que te domina. Lo que la sociedad jamás percibió o fue inducida a olvidar es que la naturaleza, el modelo supremo de creación, jamás opera de forma lineal. Un árbol no tiene una sola raíz o una sola rama. Es un sistema complejo, diversificado y resiliente. Tiene un sistema radicular que busca agua y nutrientes en múltiples direcciones, un tronco que le da estabilidad y múltiples ramas con miles de hojas que capturan la luz del sol. Si una rama se rompe, el árbol no muere. Si una raíz encuentra una roca, las otras siguen creciendo. Este es el secreto. La abundancia no se persigue, se estructura, y el número 12 es el arquetipo de esa estructura divina y funcional. Desmontar la narrativa común no es un acto de rebeldía, es un acto de recuperación. Es reclamar un conocimiento que nos fue arrebatado para mantenernos pequeños, dependientes y asustados. Es entender que un símbolo no es solo una imagen, es un contenedor de poder. Y hemos olvidado cómo abrirlo. Para comprender el poder del 12, debemos liberar nuestra mente de la tiranía de la cantidad y empezar a pensar en términos de estructura. El 12 no representa una suma, sino una totalidad. Imagina un piano. La escala cromática, la base de toda la música occidental, no está compuesta por 7 u 8 notas, sino por 12 semitonos. Con esas 12 notas se puede crear cualquier melodía, cualquier sinfonía, desde la más simple canción infantil hasta la obra más compleja de Bach. Esas 12 notas forman un sistema completo y perfecto. No falta nada, no sobra nada. Ahora piensa en el tiempo. Un año solar no es un camino recto, es un ciclo completo que contiene todas las estaciones, todas las fases de siembra, crecimiento, cosecha y reposo. Y ese ciclo se divide en 12 meses. Cada mes aporta algo único y necesario para la totalidad del año. Elimina uno y el ciclo se rompe. El 12, por tanto, es el ADN de los sistemas estables, generativos y autosuficientes. Es el número mínimo de componentes necesarios para crear un ecosistema que se sostiene y prospera por sí mismo. Aquí yace la verdad ignorada que lo cambia todo. La vida no está diseñada para ser una línea recta, sino un ecosistema. El paradigma bajo el que hemos vivido nos empuja a ser una línea, nacer, estudiar una cosa, trabajar en una cosa, morir,
Pero el universo opera en círculos, en sistemas interconectados. La psicología humana sufre bajo esta disonancia. La ansiedad, la sensación de estancamiento, el miedo a la pérdida. Gran parte de nuestro malestar proviene de intentar forzar nuestra naturaleza sistémica en un molde lineal. Creemos que la seguridad reside en reforzar obsesivamente nuestro único pilar, nuestro trabajo, nuestra única fuente de ingresos. Pero la verdadera seguridad, la que la naturaleza nos enseña, reside en la diversificación estructurada, en tener múltiples pilares que se apoyan mutuamente. La revelación no es que debas tener 12 trabajos, es que debes concebir tu vida como un sistema compuesto por 12 fuentes de valor. Y estas fuentes no son solo económicas, son tus habilidades, tus relaciones, tu conocimiento, tu salud física y mental, tus proyectos creativos, tus inversiones. Cada uno de estos pilares te nutre y te sostiene, creando una red de resiliencia que te hace inquebrantable. Este es el paradigma que nos fue ocultado, porque un individuo que construye su propio ecosistema deja de ser dependiente, se convierte en una fuerza de la naturaleza. Ahora que entendemos el 12 como una estructura, podemos empezar a descifrar el código y aplicarlo a nuestra propia existencia. El código 12 no es una fórmula mágica, es un mapa para construir tu propio ecosistema de abundancia. No se trata de multiplicar tus ingresos por 12 de la noche a la mañana, se trata de un cambio fundamental en la arquitectura de tu vida. El primer paso es dejar de verte como un empleado, un autónomo o un empresario y empezar a verte como un arquitecto. Tu vida es tu gran proyecto y tu misión es construir una estructura sólida y diversificada. ¿Cuáles son los 12 pilares? No hay una lista única, pues cada ecosistema es personal y único como su creador. Sin embargo, podemos esbozar las categorías. Podrías tener un pilar principal, tu fuente de ingresos actual, que sería el tronco de tu árbol. Pero en lugar de dedicar el 100% de tu energía a engrosar ese único tronco, comienzas a cultivar ramas. Un segundo pilar podría ser una habilidad que monetizas de forma paralela, como la consultoría o la enseñanza. Un tercer pilar podría ser una inversión pasiva, pequeña al principio, pero que crece con el tiempo. Un cuarto pilar podría ser un proyecto creativo, un blog, un canal, un libro, que aunque no genere ingresos inmediatos, construye tu marca personal y te abre puertas inesperadas. Un quinto pilar es tu red de relaciones, cultivada no por interés, sino por conexión genuina, creando un capital social incalculable. Un sexto pilar es tu conocimiento, la inversión constante en aprender nuevas disciplinas que te hacen más adaptable y valioso. Y así, sucesivamente, hasta completar los 12. Pueden ser pilares de salud, de bienestar emocional, de contribución social. Cada uno de ellos es una fuente de valor, una raíz que te ancla y te nutre. El antagonista invisible, la mentalidad de escasez, te dirá que esto es imposible, que no tienes tiempo ni energía. Pero eso es una trampa de la mente lineal. Al principio, construir cada nuevo pilar requiere esfuerzo, pero a medida que tu ecosistema crece, los pilares empiezan a interconectarse y a alimentarse mutuamente. Tu conocimiento del pilar 6 mejora tu trabajo en el pilar 1. Tus relaciones del pilar 5 te traen oportunidades para el pilar 2. La energía que obtienes de tu pilar de salud alimenta a todos los demás. Dejas de empujar una roca cuesta arriba y empiezas a dirigir un río que fluye por sí mismo. Este es el secreto de la verdadera riqueza, la que no se mide solo en dinero, sino en libertad, resiliencia y paz mental. Llegamos ahora al corazón del misterio, al punto de inflexión que reescribe todo lo que creíamos saber. La revelación que transforma los textos antiguos de simples relatos de fe en manuales de instrucciones para la creación activa.
Durante siglos hemos leído historias como la multiplicación de los panes y los peces como milagros inexplicables, actos divinos que están fuera de nuestro alcance. El guardián del sistema, en su versión religiosa, nos ha enseñado a ser espectadores pasivos de ese poder, a pedir, a rezar, a esperar una intervención externa. Pero, ¿y si hemos estado leyendo el mapa al revés? ¿Y si estos textos no eran para ser adorados, sino para ser decodificados? La revelación clave es esta. La multiplicación de los panes y los peces no fue un milagro de cantidad, sino un milagro de estructura. No se trataba de crear más de la nada, sino de organizar lo que ya existía de una manera que se multiplicara a sí misma. Piensa en ello. Jesús no tenía 5,000 panes. Tenía una pequeña cantidad inicial, pero la organizó 12 cestas, representadas por sus 12 apóstoles. Creó un sistema de distribución, una estructura completa. Cada apóstol se convirtió en un pilar, en un centro de distribución que a su vez alimentaba a una parte de la multitud. El secreto no estaba en el pan, sino en la estructura de las 12 cestas. El milagro fue la aplicación de una ley universal de organización sistémica. Este conocimiento oculto es la verdadera herencia del sabio olvidado, esa voz que resuena en las tradiciones místicas y filosóficas de todo el mundo. Nos dice que el universo no responde a nuestras súplicas, sino a nuestras estructuras. No nos da lo que pedimos, nos da un reflejo de lo que construimos. El secreto no es pedir más, es crear un sistema que genere más. Esta revelación es profundamente incómoda para las estructuras de poder que se basan en la dependencia, ya sean religiosas o seculares, porque te devuelve el poder a ti. Ya no eres un mendigo esperando las migajas de un sistema externo. Te conviertes en el creador, en el arquitecto de tu propia abundancia. Comienzas a entender que las leyes de la creación no están reservadas para dioses o mesías. Son principios universales, como la gravedad, disponibles para cualquiera que tenga el conocimiento y el valor de aplicarlos. Y la pregunta que surge de esta revelación es monumental. ¿Qué otros milagros descritos en textos antiguos son en realidad manuales de instrucciones para la manifestación que hemos sido condicionados a no entender? Esta revelación se asienta en tu interior. Las consecuencias psicológicas son sísmicas. La mentalidad de escasez, ese antagonista invisible que ha gobernado tu vida, comienza a perder su poder. Este condicionamiento, instalado en nosotros desde la infancia, se basa en una premisa fundamental. Los recursos son limitados y la vida es una competición de suma cero. Para que yo gane, alguien tiene que perder. Este paradigma te obliga a vivir en un estado de miedo constante, miedo a perder tu trabajo, miedo a que te roben tus ideas, miedo a no ser suficiente. Vives protegiendo tu pequeño trozo del pastel sin darte cuenta de que tienes la receta para hornear todos los pasteles que quieras. La aplicación del Código 12 dinamita este paradigma. Cuando dejas de pensar en una única fuente y empiezas a construir un ecosistema, tu psicología humana se libera de la tiranía de la escasez. El miedo a perder tu única fuente de ingresos se disuelve, porque sabes que tienes otras 11 fuentes en 1900, diferentes etapas de desarrollo que te sostienen. La ansiedad por el futuro disminuye, reemplazada por la confianza de un arquitecto que sabe que ha construido una estructura sólida y resiliente. Dejas de competir y empiezas a crear. Dejas de ver a los demás como rivales y empiezas a verlos como posibles colaboradores en ecosistemas más grandes. Tu enfoque mental cambia drásticamente. En lugar de preguntarte, ¿cómo puedo ganar más dinero en mi trabajo?, empiezas a preguntarte, ¿qué nuevo pilar
de valor puedo construir hoy? Esta pregunta es infinitamente más poderosa y expansiva. Te transforma de un peón en el tablero de ajedrez de otra persona en el jugador que diseña su propio juego. Te conviertes en un creador de sistemas. Esta no es una simple técnica de autoayuda, es una reconfiguración fundamental de tu identidad. Ya no te defines por tu cargo o tu profesión. Te defines por tu capacidad de crear, de estructurar, de generar valor en múltiples formas. Esta es la verdadera libertad. La libertad no de no tener que trabajar, sino la libertad de que tu supervivencia no dependa de un único hilo frágil que alguien más puede cortar en cualquier momento. La psicología de la abundancia no es pensar en positivo, es construir en sistémico. Para entender por qué este paradigma de la escasez lineal es tan dominante, debemos observar de cerca al guardián del sistema. No es una figura conspirativa en una habitación oscura, es un arquetipo mucho más sutil y omnipresente. Es el economista en televisión que predica la hiperespecialización como el único camino hacia el éxito. Es el asesor financiero que te habla de diversificar tu cartera de acciones, pero nunca de diversificar tus fuentes de vida. Es el sistema educativo que desde la infancia nos obliga a elegir un camino estrecho, a descartar nuestros múltiples talentos y pasiones para encajar en una etiqueta profesional. Su lema, camuflado de sabiduría convencional, es una sentencia de fragilidad. Sé el mejor en una sola cosa. Este sistema no fue diseñado para crear individuos completos y soberanos. Fue diseñado para producir componentes eficientes para una gran maquinaria industrial y corporativa. Necesita especialistas, no generalistas polifacéticos. Necesita empleados dependientes, no creadores autónomos. Necesita que creas que tu valor reside en una única habilidad, porque eso te hace reemplazable y, por lo tanto, controlable. Lo que nadie explica es que este modelo es una reliquia de la era industrial completamente obsoleto en el mundo interconectado y cambiante del siglo XXI. Hoy, la resiliencia y la capacidad de adaptación son el verdadero capital. El guardián del sistema se resiste a este cambio porque amenaza su propia existencia. Su poder se basa en ser el intermediario, el experto que te dice cómo vivir, cómo invertir, cómo pensar. Si tú te conviertes en el arquitecto de tu propio ecosistema, ya no necesitas su permiso ni su consejo. Te conviertes en tu propia autoridad. El conocimiento del Código 12 es un acto de soberanía personal. Es una declaración de independencia de un sistema que te quiere pequeño y asustado. Es entender que la verdadera seguridad no viene de un contrato de trabajo o un plan de pensiones, sino de tu capacidad intrínseca para generar valor de múltiples maneras. El guardián del sistema te llamará iluso, irresponsable, soñador. Usará el miedo y el ridículo como sus armas, porque nada asusta más a un sistema basado en el control que un individuo que ha descubierto el secreto de su propia libertad estructural. Para anclar esta idea en una imagen imborrable, usemos una metáfora de la propia naturaleza. El individuo que vive bajo el paradigma lineal de la escasez es como una granja de monocultivo. Imagina un campo inmenso plantado con una sola variedad de maíz. Desde el aire parece increíblemente eficiente y productivo. Todo está ordenado, estandarizado, optimizado para una única cosecha. Durante un tiempo puede generar grandes beneficios, pero esa eficiencia es una ilusión que esconde una fragilidad extrema. Al ser todo genéticamente idéntico, es vulnerable a una única plaga. Una enfermedad específica puede arrasar todo el campo en cuestión de semanas. Depende completamente de insumos externos, fertilizantes químicos, pesticidas, sistemas de riego masivo.
Si el precio del fertilizante sube o hay una sequía, toda la operación colapsa. No tiene resiliencia, no tiene alma. Es una máquina de producción, no un ecosistema vivo. Ahora imagina a la persona que ha adoptado el Código 12. Ella no es una granja de monocultivo, es un bosque de permacultura. Al principio puede parecer menos productivo y más caótico para el ojo no entrenado. Hay árboles frutales junto a hortalizas, plantas medicinales, flores que atraen a polinizadores, animales que fertilizan la tierra. Nada está aislado. El sistema está diseñado para que cada elemento apoye a los demás. Los árboles más altos dan sombra a las plantas más sensibles. Las leguminosas fijan el nitrógeno en el suelo, alimentando a sus vecinas. La diversidad de especies crea una barrera natural contra las plagas. Si una helada daña una cosecha, hay otras 10 que sobreviven. El sistema se autorregula, se autofertiliza y se vuelve más fuerte y abundante con cada año que pasa. No depende de un único insumo externo. Genera su propia riqueza. ¿Ves la diferencia? Uno es un sistema frágil, dependiente y extractivo. El otro es un sistema resiliente y generativo. Soberano. La sociedad nos ha entrenado para ser campos de maíz, para enorgullecernos de nuestra especialización, sin darnos cuenta de la vulnerabilidad que conlleva. El viaje que te proponemos es dejar de ser un cultivo y empezar a ser el jardinero de tu propio bosque. Un bosque tan diverso y lleno de vida que ninguna tormenta, ninguna plaga, ninguna sequía pueda jamás derribarlo. Llegamos a un punto crucial. Ahora conoces el código, entiendes el paradigma, ves el mapa, pero el conocimiento sin acción es solo un entretenimiento intelectual. Es aquí donde la jornada se vuelve personal, donde la teoría debe encarnarse en la realidad. Debemos confrontar el precio de la ignorancia y sopesar la verdadera recompensa del conocimiento aplicado. Continuar en el camino lineal, ignorando la naturaleza sistémica del universo, tiene un coste que muchos ya están pagando. Es el coste del burnout, de exprimir hasta la última gota de energía en un único proyecto que te consume la vida. Es el coste de la ansiedad perpetua, de vivir con el nudo en el estómago temiendo un despido, una crisis económica, un cambio en el mercado que te deje obsoleto. Es la fragilidad de tener todos tus huevos en una sola cesta, una cesta que además sostiene otra persona. Es la tragedia de llegar al final de tu vida y darte cuenta de que has sido un experto en una sola cosa, mientras el resto de tus pasiones, talentos y potenciales se marchitaban por falta de atención. Es una vida en blanco y negro cuando podrías haber pintado con toda la paleta de colores. Por otro lado, la recompensa de abrazar el Código 12 trasciende lo puramente financiero. La primera y más profunda recompensa es la paz. La paz que nace de saber que tu supervivencia y prosperidad no dependen de un factor externo. Es una seguridad interior, una confianza inquebrantable en tu propia capacidad para crear y adaptarte. La segunda recompensa es la libertad. No solo la libertad financiera de tener múltiples flujos de ingresos, sino la libertad temporal y creativa. Cuando tu ecosistema empieza a funcionar, parte de él se vuelve pasivo o semiautónomo, liberando tu tiempo y energía para explorar, crear y vivir más plenamente. La tercera recompensa es la antifragilidad. No solo sobrevives a las crisis, sino que te haces más fuerte con ellas. Mientras otros se hunden cuando su monocultivo es arrasado, tu bosque de permacultura se beneficia de la perturbación, encontrando nuevas formas de crecer y adaptarse. Este es el clímax emocional de nuestro viaje. La elección está frente a ti. No es una elección entre dos trabajos, sino entre dos formas de ser en el mundo. Seguir siendo un componente o convertirte en un creador.
¿Qué camino vas a elegir? La grandiosidad de esta revelación puede ser paralizante. Construir 12 pilares suena como una tarea para titanes, pero aquí es donde la sabiduría del sistema nos guía de nuevo. Un bosque no crece de la noche a la mañana, crece semilla a semilla. La clave, la velocidad, sino la constancia y la dirección. Este capítulo es el puente entre la revelación y tu vida cotidiana. Es el plan de acción para empezar a construir, no desde la fuerza bruta, sino desde la inteligencia sistémica. El primer paso no es abandonar tu pilar principal. No se trata de quemar las naves. Tu trabajo actual, tu negocio, es el tronco de tu árbol. Es tu fuente de energía inicial. El error sería seguir invirtiendo el 100% de tus recursos en engrosar únicamente ese tronco. El primer paso práctico es desviar una pequeña parte de tu energía, quizás un 10% de tu tiempo o de tus ingresos, para plantar la primera semilla de tu segundo pilar. ¿Cómo elegir esa semilla? Mira dentro de ti. ¿Qué habilidad posees que otros valoran y que no estás utilizando en tu trabajo principal? ¿Qué pasión o curiosidad te llama desde hace años? ¿Qué problema ves en el mundo que te gustaría resolver? Tu segundo pilar no tiene por qué ser un negocio multimillonario desde el principio. Puede ser algo pequeño, ofrecer consultoría en tu campo de experiencia, crear un pequeño curso online, escribir un blog sobre tu pasión, iniciar una modesta cartera de inversión. La clave es que sea algo que dependa de ti, que controles tú y que tenga el potencial de crecer. Una vez que esa segunda semilla ha germinado y empieza a generar un pequeño flujo de valor, ya sea dinero, conocimiento o conexiones, repites el proceso. Desvías una pequeña parte de la energía de tus dos primeros pilares para plantar una tercera semilla. Este es el poder del crecimiento exponencial. Al principio, el progreso parece lento, pero cada nuevo pilar no solo añade, sino que multiplica el valor del sistema. Tu red de contactos del pilar 3 te trae clientes para el pilar 2. El conocimiento que adquieres en el pilar 4 te hace más valioso en el pilar 1. Dejas de ser una persona que trabaja por dinero para convertirte en un sistema que genera valor. La pregunta no es ¿qué harás mañana? La pregunta es, ¿qué pequeña semilla, qué primer paso hacia tu segundo pilar puedes plantar hoy mismo? Hemos viajado desde los albores de la civilización hasta el núcleo de tu propia psicología. Hemos desenterrado un conocimiento oculto, escondido a plena vista en el número 12. Hemos visto cómo no es una cifra, sino un paradigma, el ADN de los sistemas completos y resilientes. Hemos desenmascarado al guardián del sistema y a su arma más poderosa, la mentalidad de escasez, que nos condena a una vida lineal y frágil. Y hemos recibido la revelación de que los textos antiguos no son solo historias de fe, sino manuales de instrucciones para convertirnos en arquitectos de nuestra propia realidad. Has pasado de ser el buscador, alguien que intuía que faltaba una pieza del puzzle, a ser el arquitecto, alguien que ahora posee el plano maestro. Ya no puedes volver a ver el mundo de la misma manera. Ya no puedes ver tu trabajo como una única fuente de seguridad, ni tu vida como una línea recta. Has sido iniciado en el secreto de la estructura. Sabes que la abundancia no se persigue, se construye, que la libertad no se pide, se diseña, que la resiliencia no es una cualidad personal, sino el resultado de un ecosistema bien edificado. Este conocimiento te impone una nueva responsabilidad, la de construir, la de dejar de ser un consumidor pasivo de la realidad y convertirte en un creador activo. El viaje no ha terminado, apenas ha comenzado. La teoría ha sido entregada. La construcción empieza ahora. La pregunta final, la que te acompañará mientras das tus primeros pasos como arquitecto, no es si puedes hacerlo. La pregunta es, ¿qué ecosistema magnífico,
único y abundante, elegirás construir con la vida que se te ha dado. Si este viaje ha despertado al arquitecto que llevas dentro, suscríbete y si te dijera que el número más repetido en la historia de la humanidad no es una simple coincidencia ni un símbolo religioso, sino un mapa de instrucciones para estructurar la realidad. Y si la razón por la que sientes que luchas constantemente por avanzar, como si nadaras a contracorriente, es porque te enseñaron a pensar de forma lineal en un universo que opera en ciclos de 12. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es una teoría más para tu colección de datos curiosos. Es el mecanismo oculto que, una vez entendido, reorganiza por completo tu percepción del valor, el tiempo y el dinero. Es la pieza que te faltaba para comprender por qué, a pesar de seguir todas las reglas, sientes que el sistema no está diseñado para ti. Este es un conocimiento que ha sido fragmentado deliberadamente, escondido a plena vista en nuestros calendarios, en nuestros relojes, en la arquitectura de nuestras mitologías más profundas. Se nos entregó el símbolo, pero nos fue robada la llave para abrirlo. Nos enseñaron a contar hasta 12, a reconocerlo en los meses del año y en las horas del día, pero no a construir con su poder. Hemos sido condicionados para verlo como un simple número, cuando en realidad es un paradigma, una ley de la estructura tan fundamental como la gravedad. Es la huella digital de los sistemas completos, autosuficientes y generativos. Y hemos vivido ignorando su poder, como quien muere de sed a la orilla de un río. Y la pregunta que flota en el aire, la que quizás te has hecho en noches de insomnio mientras contemplabas el techo, es ¿por qué? ¿Por qué un patrón tan fundamental para la creación, tan esencial para la construcción de la abundancia y la resiliencia, fue relegado a simple superstición o a un dato curioso en un libro de historia? La respuesta es tan incómoda como liberadora y es el verdadero inicio de nuestro viaje, porque desvelar este secreto no solo te dará una nueva herramienta, te obligará a cuestionar los cimientos mismos de la sociedad que te ha moldeado, de la educación que recibiste y de las ambiciones que te enseñaron a perseguir. Este no es un documental, es una iniciación, un recorrido por los pasillos olvidados de la psicología humana y las leyes invisibles que gobiernan el flujo de la abundancia. Vamos a explorar juntos por qué la mente humana se siente atrapada en la escasez y cómo este antiguo código es la llave para liberarla. Descubrirás que tu identidad, tu propósito y tu sensación de estancamiento están íntimamente ligados a la ignorancia de este patrón. Lo que estamos a punto de desvelar es una verdad ignorada que, una vez vista, no puede ser olvidada. Si sientes que esta idea resuena en lo más profundo de ti, no como algo nuevo, sino como el eco de una verdad que siempre has sabido sin poder nombrarla, entonces no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque el buscador en tu interior está listo para encontrar el mapa. Acompáñame en este viaje. Suscríbete ahora, porque apenas hemos abierto la primera de las 12 puertas que te conducirán a la verdad ignorada que lo cambia todo. El rastro del 12 es ineludible, una huella digital cósmica impresa en la conciencia colectiva. Antes de que existieran las naciones, antes incluso de que la escritura unificara los imperios, la humanidad miraba al cielo y veía un orden, una estructura. Los sumerios, en la cuna de la civilización, no eligieron el 10, el número de nuestros dedos, como base para medir el tiempo y el espacio. Eligieron un sistema sexagesimal, fundamentado en el 12 y el 60. Dividieron el cielo en 12 secciones, el zodíaco, un mapa celestial que durante milenios guió a reyes y agricultores por igual. Dividieron el año en 12 meses, siguiendo los ciclos de la luna y el día y la noche en 12 horas cada uno. ¿Fue una elección arbitraria, un capricho de la antigüedad?
La narrativa oficial, la voz del guardián del sistema, nos dice que sí. Nos habla de conveniencia matemática, de la facilidad para dividir el 12 en mitades, tercios y cuartos. Pero esta explicación es un velo, una simplificación que oculta un misterio mucho más profundo, una verdad ignorada sobre la naturaleza misma de la creación. Este patrón no fue exclusivo de Mesopotamia. Se propagó como un virus de sabiduría a través de las culturas. Los griegos, herederos de ese conocimiento, poblaron su monte sagrado con 12 dioses olímpicos, un panteón que no era una simple colección de deidades, sino un sistema arquetípico completo que representaba todas las facetas de la experiencia humana, desde la guerra hasta el amor, desde la sabiduría hasta la locura. Su mayor héroe, Hércules, enfrentó 10 ni 15 trabajos, sino 12 pruebas iniciáticas que simbolizaban el dominio total sobre su propia naturaleza, interna y externa. Más tarde, los hebreos estructuraron su nación no como una masa informe, sino como un organismo compuesto por 12 tribus, unidas por un pacto, formando una totalidad indivisible. Y el cristianismo, bebiendo de estas fuentes antiguas, construyó su mensaje sobre la base de 12 apóstoles, 12 pilares sobre los que se edificaría una nueva visión del mundo. Lo que nadie explica es que estas culturas no estaban simplemente contando, estaban describiendo una ley fundamental de la estructura. El 12 no es un número, es un paradigma de totalidad. Es el arquetipo de un sistema completo, autosuficiente y cíclico. Entonces, ¿cómo se pierde un conocimiento tan fundamental? ¿Cómo una ley de la física de la creación se convierte en un cuento de hadas? El conflicto no se gestó en una batalla, sino en una lenta y progresiva distorsión. El conocimiento, que era una herramienta para arquitectos, reyes y sabios, fue gradualmente secuestrado por las instituciones. La ciencia viva se transformó en religión petrificada. El mapa se convirtió en un objeto de adoración en lugar de una guía para navegar la realidad. El guardián del sistema, en sus múltiples formas a lo largo de la historia, se dio cuenta de que era mucho más fácil controlar a una población que admira a un símbolo que a una que sabe cómo usarlo. El conocimiento oculto fue fragmentado, sus piezas repartidas entre la astrología, la numerología, la mitología y la religión, asegurándose de que nadie pudiera volver a ensamblar el puzzle completo. La llave se perdió y nos quedamos mirando el cofre cerrado, admirando sus grabados sin poder acceder al tesoro que contenía. La respuesta a quién se beneficia de esta distorsión nos lleva al corazón de nuestras estructuras sociales modernas, al antagonista invisible que gobierna nuestras vidas, la mentalidad de la especialización lineal. Los sistemas económicos, educativos y corporativos prosperan gracias a la creación de individuos que son un solo engranaje en una máquina gigantesca. Se nos enseña desde niños a elegir una carrera, a desarrollar una habilidad, a depender de una única fuente de ingresos. El lema del guardián del sistema, susurrado por expertos y asesores, es: sé realista, céntrate en una sola cosa, especialízate o muere. Este consejo, disfrazado de prudencia, es en realidad el mecanismo de control más eficaz jamás diseñado. Porque un individuo que opera desde una única fuente de valor es un individuo controlable, predecible y sobre todo frágil. Si ese único pilar se derrumba, si su industria se vuelve obsoleta o su empresa lo despide, toda su estructura vital colapsa. El sistema que te mantiene en un estado de escasez y urgencia, luchando por proteger tu único sustento, es un sistema que te domina. La psicología humana sufre bajo esta disonancia. Sentimos una ansiedad profunda, una sensación de estancamiento, un miedo constante a la pérdida,
porque en nuestro ADN espiritual sabemos que no estamos diseñados para ser una línea recta. Somos sistemas, somos ecosistemas. Lo que la sociedad jamás percibió o fue inducida a olvidar es que la naturaleza, el modelo supremo de creación, jamás opera de forma lineal. Un árbol no tiene una sola raíz o una sola rama. Es un sistema complejo, diversificado y resiliente. Tiene un sistema radicular que busca agua y nutrientes en múltiples direcciones, un tronco que le da estabilidad y múltiples ramas con miles de hojas que capturan la luz del sol. Si una rama se rompe, el árbol no muere. Si una raíz encuentra una roca, las otras siguen creciendo. Este es el secreto. La abundancia no se persigue, se estructura. Y el número 12 es el arquetipo de esa estructura divina y funcional, el patrón que nos fue arrebatado para mantenernos pequeños, dependientes y asustados. Así, los pequeños indicios han permanecido frente a nosotros todo este tiempo, como los fósiles de una sabiduría olvidada. El reloj en tu muñeca, con sus 12 horas, no es solo un medidor de tiempo, es un recordatorio constante de la naturaleza cíclica de la realidad. El calendario en la pared, con sus 12 meses, no es un simple organizador, es la prueba de que la vida se mueve en sistemas completos, no en líneas infinitas. Cada vez que compras una docena de huevos, estás participando inconscientemente en un eco de este paradigma de totalidad. Hemos sido condicionados para ver estos símbolos como algo trivial, cotidiano, sin importancia. Pero no son triviales. Son las migas de pan que el sabio olvidado dejó en el camino para que el buscador, para que tú, pudiera encontrar el camino de regreso a casa, de regreso a la verdad de su propia naturaleza creadora. Pero lo que viene ahora no es solo una explicación, es la recuperación de la llave que abre el cofre, y lo que hay dentro reescribe por completo las reglas del juego. Idea de esta magnitud, para que una no se disuelva en el éter de la mera especulación, debemos anclarla en la roca sólida de la evidencia. El guardián del sistema es hábil en desestimar lo que no puede controlar, etiquetándolo de misticismo o de pensamiento mágico. Pero la prueba de la eficacia del paradigma del 12 no reside en pergaminos esotéricos, sino que está esparcida a plena vista, fragmentada en los campos más rigurosos del saber humano. El secreto de su poder no es que sea un conocimiento oculto, sino que es un conocimiento disperso. Nadie se ha molestado en conectar los puntos, porque el sistema premia a los que cavan más hondo en un único pozo, no a los que son capaces de ver el mapa completo del acuífero subterráneo. Hoy vamos a conectar esos puntos. La primera pieza del puzzle la encontramos en la filosofía, concretamente en la Grecia clásica. Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, no define la felicidad como el éxito en una única área, sino como la eudaimonia, que se traduce a menudo como florecimiento humano. Para él, una vida plena no era la del especialista, sino la del ser humano que actualiza todas sus virtudes y potenciales. Era una visión holística, sistémica, de la existencia. Este ideal fue llevado a su máxima expresión en el Renacimiento con el concepto del uomo universale, el hombre universal encarnado en figuras como Leonardo da Vinci. ¿Por qué da Vinci fue un genio? No porque pintara muy bien, sino porque sus conocimientos de anatomía mejoraban su arte. Su estudio de la física inspiraba sus inventos, y su observación de la naturaleza alimentaba su filosofía. Su poder no residía en sus habilidades aisladas, sino en la sinergia de su ecosistema de conocimiento. Esta verdad ignorada fue convenientemente olvidada con la llegada de la revolución industrial, que necesitaba engranajes, no hombres completos. El ideal del florecimiento fue reemplazado por el ideal de la eficiencia. La segunda pieza
Y quizás la más irrefutable nos la ofrece la neurociencia moderna. Durante décadas se nos dijo que el cerebro adulto era una máquina estática. Hoy sabemos que esto es falso. El concepto de neuroplasticidad demuestra que el cerebro es un sistema dinámico que se reconfigura constantemente en función de nuestras experiencias. Estudios sobre el aprendizaje demuestran que la adquisición de habilidades en dominios diversos crea nuevas y más ricas redes neuronales. Un músico que aprende a programar o un ingeniero que estudia filosofía no está simplemente acumulando datos. Está forzando a su cerebro a crear puentes entre áreas que antes no estaban conectadas. Esto aumenta la creatividad, la capacidad de resolver problemas complejos y, lo más importante, la resiliencia cognitiva. La especialización extrema, por el contrario, puede llevar a un pensamiento rígido y a una menor capacidad de adaptación. Lo que la psicología humana está descubriendo en el laboratorio es lo que los sabios antiguos sabían por intuición. Un sistema con más nodos interconectados es un sistema más fuerte y más inteligente. El sistema educativo, sin embargo, sigue operando bajo el paradigma obsoleto de la era industrial, forzándonos a podar nuestras ramas para engrosar un único tronco. La tercera pieza proviene de un campo inesperado: el estudio del riesgo y la resiliencia en los sistemas complejos. Pensadores contemporáneos, como el ensayista Nassim Nicholas Taleb, han acuñado conceptos como la antifragilidad. Un sistema frágil, como el de una persona con un único empleo, se rompe bajo el estrés o la incertidumbre. Un sistema robusto resiste el golpe, pero un sistema antifrágil, como un ecosistema diversificado, se beneficia del caos. Se hace más fuerte con los golpes. Cuando una de tus fuentes de valor se ve amenazada por una crisis, te ves forzado a desarrollar las otras 11. La crisis no te destruye, te fortalece. Este paradigma explica por qué tantos emprendedores de éxito han fracasado varias veces. Cada fracaso en un pilar les obligó a construir otros, creando una estructura vital que finalmente se volvió inquebrantable. Esta es una revelación demoledora para el consejo convencional, que nos enseña a evitar el riesgo a toda costa, sin darnos cuenta de que la mayor fuente de riesgo es, precisamente, la falta de diversificación estructural. La cuarta pieza nos la entrega la antropología. Al observar las sociedades tribales y las civilizaciones antiguas que sobrevivieron durante milenios, vemos que la hiperespecialización era una sentencia de muerte. El individuo no se definía por una única función. Era cazador en una estación, agricultor en otra, constructor cuando era necesario y narrador de historias junto al fuego. Cada miembro de la tribu era un sistema completo en sí mismo, un microcosmos de la totalidad de la comunidad. Esta polivalencia no era un signo de primitivismo, sino de una profunda sabiduría adaptativa. Fue la llegada de las grandes burocracias y los ejércitos centralizados que comenzó a exigir especialistas, soldados que solo sabían luchar, escribas que solo sabían escribir. Se ganó en eficiencia a corto plazo, pero se perdió la resiliencia humana a largo plazo. Hemos confundido el progreso tecnológico con la evolución humana, sin darnos cuenta de que, en muchos aspectos, nos hemos vuelto más frágiles y dependientes que nuestros ancestros. La quinta pieza, la que une a todas las demás, es la ley universal de la biodiversidad en la naturaleza. Los ecólogos nos han advertido durante décadas sobre los peligros del monocultivo. Un campo de una sola especie es increíblemente productivo, pero también increíblemente vulnerable. Una sola plaga, una sola sequía puede destruirlo por completo. Un bosque, en cambio, con su inmensa diversidad de plantas, animales y microorganismos, es un sistema autorregulado y extremadamente resiliente.
Cada especie cumple una función que apoya al resto. Esta no es una simple metáfora, es la prueba de que la naturaleza, el sistema de creación más exitoso que conocemos, opera bajo la ley de la diversificación estructurada, y nosotros, como parte de la naturaleza, estamos violando esa ley fundamental en la arquitectura de nuestras propias vidas. El estrés, el agotamiento y la ansiedad que definen nuestra era no son fallos individuales, son los síntomas de un ecosistema humano que vive en un estado de monocultivo perpetuo. Todas estas pruebas, extraídas de la filosofía, la neurociencia, la economía, la antropología y la biología, apuntan en una única dirección. No son opiniones, son observaciones de cómo funcionan los sistemas exitosos y duraderos. El filósofo que habla del florecimiento, el científico que mapea las redes neuronales, el analista de riesgos que define la antifragilidad y el ecólogo que defiende la biodiversidad, están todos, sin saberlo, describiendo las diferentes facetas del mismo diamante. El poder del sistema completo, el paradigma del 12. Este conocimiento no es nuevo, siempre ha estado aquí, pero ha sido ignorado, minimizado y ridiculizado por un sistema que se beneficia de nuestra fragmentación. La revelación no es que debamos creer en el poder mágico de un número. La revelación es que la estructura de la abundancia ha sido científicamente validada por nuestras propias disciplinas, pero hemos estado demasiado especializados para verlo. Pero lo que viene ahora no es solo una explicación, es una revelación que reescribe todo lo anterior. Para comprender el poder del 12, debemos liberar nuestra mente de la tiranía de la cantidad y empezar a pensar en términos de estructura. El 12 no representa una suma, sino una totalidad. Imagina un piano. La escala cromática, la base de toda la música occidental, no está compuesta por 7 u 8 notas, sino por 12 semitonos. Con esas 12 notas se puede crear cualquier melodía, cualquier sinfonía, desde la más simple canción infantil hasta la obra más compleja de Bach. Esas 12 notas forman un sistema completo y perfecto. No falta nada, no sobra nada. Ahora piensa en el tiempo. Un año solar no es un camino recto, es un ciclo completo que contiene todas las estaciones, todas las fases de siembra, crecimiento, cosecha y reposo. Y ese ciclo se divide en 12 meses. Cada mes aporta algo único y necesario para la totalidad del año. Elimina uno y el ciclo se rompe. El 12, por tanto, es el ADN de los sistemas estables, generativos y autosuficientes. Es el número mínimo de componentes necesarios para crear un ecosistema que se sostiene y prospera por sí mismo. Aquí yace la verdad ignorada que lo cambia todo. La vida no está diseñada para ser una línea recta, sino un ecosistema. El paradigma bajo el que hemos vivido nos empuja a ser una línea, nacer, estudiar una cosa, trabajar en una cosa, morir. Pero el universo opera en círculos, en sistemas interconectados. La psicología humana sufre bajo esta disonancia. La ansiedad, la sensación de estancamiento, el miedo a la pérdida. Gran parte de nuestro malestar proviene de intentar forzar nuestra naturaleza sistémica en un molde lineal. Creemos que la seguridad reside en reforzar obsesivamente nuestro único pilar, nuestro trabajo, nuestra única fuente de ingresos. Pero la verdadera seguridad, la que la naturaleza nos enseña, reside en la diversificación estructurada, en tener múltiples pilares que se apoyan mutuamente. La revelación no es que debas tener 12 trabajos, es que debes concebir tu vida como un sistema compuesto por 12 fuentes de valor. Y estas fuentes no son solo económicas, son tus habilidades, tus relaciones, tu conocimiento, tu salud física y mental, tus proyectos creativos, tus inversiones. Cada uno de estos pilares te nutre y te sostiene, creando una red de resiliencia que te hace inquebrantable.
Este es el paradigma que nos fue ocultado, porque un individuo que construye su propio ecosistema deja de ser dependiente, se convierte en una fuerza de la naturaleza. Pero lo que viene ahora no es solo una explicación, es una revelación que reescribe todo lo anterior. Esta revelación, una vez que la dejas entrar, no se queda en el plano intelectual. Desciende a las catacumbas de tu ser y enciende una luz en habitaciones que llevaban siglos a oscuras. Lo que este conocimiento oculto dice sobre la naturaleza humana es a la vez trágico y esperanzador. Dice que nacimos para ser arquitectos, pero nos convencieron de que éramos simples ladrillos. Nacimos con la capacidad innata de diseñar y construir ecosistemas complejos y hermosos, pero nos entregaron un único martillo y nos dijeron que nuestro único propósito era golpear el mismo clavo, día tras día, hasta el final de nuestros días. La frustración que sientes, esa sensación sorda de que algo no encaja, no es un fallo en tu programación. Es la protesta silenciosa del arquitecto que llevas dentro, que se ahoga bajo el peso de una identidad impuesta. Es tu alma sistémica rebelándose contra la tiranía de la línea recta. Hemos sido una especie que construyó pirámides alineadas con las estrellas y catedrales que susurraban la geometría del universo. Y hemos acabado construyendo cubículos idénticos en edificios sin alma. La verdad ignorada es que no hemos perdido nuestra capacidad de crear. Hemos olvidado que la poseemos. Sientes ese eco en tu propia vida. Piensa en la ansiedad del domingo por la tarde, en ese nudo en el estómago que no es solo miedo al lunes, sino el duelo por los otros 11 yos que no estás dejando vivir. El músico, el escritor, el filósofo, el jardinero, el inversor, el mentor, todos ellos viven dentro de ti, esperando que les des un espacio para respirar. El sistema te ha enseñado a verlos como hobbies, como distracciones infantiles que debes abandonar en favor de tu verdadera profesión. Pero no son hobbies, son pilares estructurales de tu ser. Al negarles su lugar, no solo te privas de múltiples fuentes de alegría y valor, sino que debilitas toda tu estructura. Vives en un rascacielos que se apoya sobre una única y temblorosa columna, y dedicas toda tu energía a reforzar esa columna, pintándola, puliéndola, sin darte cuenta de que la verdadera seguridad no consiste en tener una columna indestructible, sino en construir las otras 11. Tu agotamiento crónico, tu burnout, no es el resultado de trabajar demasiado, es el resultado de trabajar de forma antinatural, de canalizar toda la fuerza vital de un río a través de una única y estrecha tubería. Esta revelación no solo cambia tu forma de trabajar, resquebraja los cimientos de tu propia identidad. Durante años has respondido a la pregunta ¿quién eres? Con una etiqueta: soy abogado, soy ingeniera, soy comercial. Has confundido tu función temporal en el sistema con la totalidad de tu existencia. El Código 12 te ofrece una nueva respuesta, una mucho más poderosa y verdadera. Soy un creador de sistemas, soy un arquitecto de valor. Esta nueva identidad te libera de la fragilidad de las etiquetas. Si mañana tu profesión desaparece, tú no desapareces con ella, porque tu valor no reside en una única habilidad, sino en tu capacidad para orquestar múltiples habilidades. ¿Quién serías si tu autoestima no dependiera de tu próximo ascenso o del reconocimiento de tu jefe? ¿Qué decisiones tomarías si tu miedo a la irrelevancia se disolviera, reemplazado por la confianza serena de quien sabe que es un ecosistema andante, capaz de adaptarse, mutar y prosperar ante cualquier cambio? Dejas de ser un peón en el tablero de otro y te conviertes en el diseñador de tu propio juego. Y este cambio de paradigma se extiende como una onda expansiva a tus relaciones. La mentalidad lineal de la escasez, el antagonista invisible, nos ha enseñado a ver a los demás como competidores.
En un mundo de recursos limitados y caminos únicos, cada persona que avanza en tu misma dirección es una amenaza. Se fomenta la envidia, el secreto, la desconfianza. Protegemos nuestra pequeña parcela de conocimiento y nuestras oportunidades con recelo. Pero cuando empiezas a pensar como un arquitecto de ecosistemas, esta visión del mundo se desmorona. Los demás ya no son competidores, son potenciales colaboradores, son otros ecosistemas con los que puedes crear sinergias. La persona que sabe de marketing no es una amenaza para tu producto, es un pilar potencial para tu sistema. El amigo que tiene una habilidad que tú no posees no es un recordatorio de tus carencias, es una fuente de valor que puede integrarse en tu red. Empiezas a buscar la colaboración por encima de la competición, a construir puentes en lugar de muros. Te das cuenta de que la verdadera riqueza no se acumula, se conecta, y que el ecosistema más fuerte es aquel que está interconectado con otros ecosistemas fuertes. La tensión emocional ahora comienza a crecer dentro de ti, porque una cosa es entender el mapa y otra muy distinta es atreverse a dar el primer paso fuera del territorio conocido. El guardián del sistema no es solo una fuerza externa, es una voz que has internalizado. Es el miedo que te susurra al oído. Es demasiado tarde. No tienes suficiente tiempo ni energía. ¿Quién te crees que eres para intentar algo así? La gente se reirá de ti. Es el eco de tus padres, de tus profesores, de la sociedad, diciéndote que seas realista, que te conformes, que no te salgas del camino marcado. Este es el verdadero antagonista, tu propia sombra, el miedo a tu propia grandeza, el vértigo de tu propia libertad. Reconocer el patrón es el primer paso, pero para aplicarlo necesitarás algo más que conocimiento. Necesitarás un acto de fe en ti mismo, un acto de rebelión contra la tiranía de tus propias limitaciones autoimpuestas. Te encuentras ahora en una encrucijada. Puedes tomar esta información como una teoría fascinante, guardarla en un cajón de tu mente y seguir viviendo como hasta ahora, sintiendo el peso de la cadena, pero habiéndote acostumbrado a ella. O puedes aceptar el desafío. Puedes empezar a ver tu vida no como una sentencia, sino como un proyecto de arquitectura. Puedes empezar a trazar los planos de tu segundo, tercer y cuarto pilar. El miedo te dirá que es imposible. La duda te paralizará. Pero, ¿y si te dijera que la herramienta para vencer a ese guardián interior no es una técnica de motivación moderna, sino un poder que ha estado codificado durante milenios en las historias que creíamos conocer? ¿Y si la clave para la multiplicación no fuera un acto de voluntad, sino la aplicación de una ley olvidada? Porque lo que viene ahora no es solo una estrategia, es la decodificación de un milagro que te entregará las llaves de la creación. Llegamos ahora al corazón del misterio, al punto de inflexión que reescribe todo lo que creíamos saber. La revelación que transforma los textos antiguos de simples relatos de fe en manuales de instrucciones para la creación activa. Durante siglos hemos leído historias como la multiplicación de los panes y los peces como milagros inexplicables, actos divinos que están fuera de nuestro alcance. El guardián del sistema, en su versión religiosa, nos ha enseñado a ser espectadores pasivos de ese poder, a pedir, a rezar, a esperar una intervención externa. Hemos sido condicionados a levantar la vista al cielo en busca de una mano que nos alimente, sin darnos cuenta de que el verdadero mensaje nos invitaba a mirar nuestras propias manos y a la estructura que podíamos crear con ellas. Nos enseñaron a admirar el milagro, pero no a comprender el mecanismo. Y esa, precisamente, ha sido la jaula más sutil y perfecta jamás construida. Porque, ¿y si hemos estado leyendo el mapa al revés? ¿Y si estos textos no eran para ser adorados, sino para ser decodificados?
Y si el mayor secreto de todos es que el poder no descendía del cielo, sino que se organizaba en la tierra. Aquí yace la revelación que actúa como un relámpago en la oscuridad. La multiplicación de los panes y los peces no fue un milagro de cantidad, sino un milagro de estructura. No se trataba de crear más de la nada, sino de organizar lo que ya existía de una manera que se multiplicara a sí misma. Piensa en ello con la mente de un arquitecto, no con la de un creyente. Jesús no tenía 5.000 panes. Tenía una pequeña cantidad inicial, unos pocos panes y peces, pero la organizó entre 12 cestas representadas por sus 12 apóstoles. No entregó la comida él mismo a la multitud. Creó un sistema de distribución, una estructura completa. Cada apóstol se convirtió en un pilar, en un nodo, en un centro de distribución que a su vez alimentaba a una parte de la multitud de manera eficiente. El secreto no estaba en el pan, sino en la estructura de las 12 cestas. Fue la aplicación de una ley universal de organización sistémica. El milagro no fue la creación espontánea de materia, sino la demostración de que una estructura correcta puede generar una abundancia que parece mágica para el que no la comprende. Este conocimiento oculto es la verdadera herencia del sabio olvidado. Esa voz que resuena en las tradiciones místicas y filosóficas de todo el mundo. Nos dice que el universo no responde a nuestras súplicas, sino a nuestras estructuras. No nos da lo que pedimos, nos da un reflejo de lo que construimos. Las consecuencias psicológicas de esta nueva interpretación son sísmicas, un terremoto que derriba los muros de nuestra propia mente. La identidad del ser humano como un mendigo espiritual, como una criatura pasiva que debe implorar favores a un poder externo, se desmorona por completo. Si el poder reside en la estructura, entonces la responsabilidad y por tanto la capacidad de crear abundancia reside en nosotros. Dejamos de ser suplicantes para convertirnos en arquitectos. La oración ya no es un ruego para recibir, sino un acto de alineación para comprender cómo construir. Este cambio es profundamente incómodo para las estructuras de poder que se basan en la dependencia, ya sean religiosas o seculares, porque te devuelve el poder a ti. Ya no eres un mendigo, esperando las migajas de un sistema externo, sea este el Estado, la empresa o la divinidad. Te conviertes en el creador, en el arquitecto de tu propia abundancia. Comienzas a entender que las leyes de la creación no están reservadas para dioses o mesías. Son principios universales, como la gravedad, disponibles para cualquiera que tenga el conocimiento y el valor de aplicarlos. Esta revelación arroja una luz inquietante sobre la historia. ¿Por qué este conocimiento fue velado? ¿Por qué se nos enseñó la versión del milagro inexplicable? Porque un individuo que sabe cómo construir su propio ecosistema de abundancia es un individuo soberano. No necesita intermediarios. No necesita que una institución le diga cómo vivir, cómo pensar o cómo prosperar. La versión simplificada del milagro crea dependencia. La versión decodificada crea autonomía. El guardián del sistema, en todas sus formas, prospera siendo el único que supuestamente posee la conexión con la fuente. Si la gente descubre que la fuente no es un lugar al que se accede, sino un sistema que se construye, todo el edificio del control se tambalea. Se nos ha mantenido en un estado de ignorancia estructural para que sigamos siendo consumidores de soluciones en lugar de creadores de sistemas. Nos han vendido la idea de que la fe es creer en lo imposible, cuando la verdadera fe podría ser la confianza en las leyes universales de la estructura. Y la pregunta que surge de esta revelación es monumental, una pregunta que abre una caja de Pandora de posibilidades.
que otros milagros descritos en textos antiguos son en realidad manuales de instrucciones para la manifestación que hemos sido condicionados a no entender. Podría ser que caminar sobre las aguas no fuera un acto de levitación, sino una metáfora del dominio total sobre el flujo caótico de las emociones, la verdadera base de la estabilidad en un mundo turbulento. Podría convertir el agua en vino, ser una alegoría de la alquimia de la creación de valor, la capacidad de tomar algo común y corriente, como una idea simple o una habilidad básica, y transformarlo en algo de un valor muy superior a través de un proceso estructurado. De repente, los textos antiguos dejan de ser cuentos de hadas y se convierten en el mayor compendio de conocimiento oculto sobre la psicología humana y las leyes de la realidad, esperando a ser decodificados por mentes que se atrevan a mirar más allá del velo del dogma. El misterio no es si estos eventos ocurrieron. Literalmente, el verdadero misterio es porque hemos ignorado durante tanto tiempo la sabiduría práctica codificada en su interior. Esta nueva comprensión te coloca en el centro de tu propia creación, pero esta soberanía tiene un precio. El precio es el fin de todas las excusas. Ya no puedes culpar al sistema, a la economía o a la mala suerte de tu estancamiento. Si posees el mapa de la estructura, la responsabilidad de construir es enteramente tuya. La comodidad de ser una víctima desaparece, reemplazada por el peso y la gloria de ser un creador. La psicología humana se debate en esta encrucijada. Una parte de ti se siente eufórica, liberada, como un prisionero que descubre que la puerta de su celda siempre estuvo abierta. Pero otra parte, la que se ha acostumbrado a la seguridad predecible de la celda, siente un vértigo aterrador. La libertad es un territorio vasto y sin mapas predefinidos y requiere un coraje que la dependencia no exige. Tienes que elegir entre la cómoda prisión de la vida lineal o la vertiginosa libertad de la vida sistémica. Y es aquí, en el umbral de esta decisión, donde el verdadero conflicto comienza. Porque hasta ahora hemos hablado del guardián del sistema como una fuerza externa, pero su agente más poderoso vive dentro de ti. Es la voz de tu propio condicionamiento, la sombra de tu miedo, la suma de todas las creencias limitantes que te han inculcado desde que naciste. Ahora que conoces el secreto, esa voz no se quedará en silencio. Se volverá más fuerte, más astuta, más persuasiva que nunca. Te dirá que es una fantasía, que eres un iluso, que vas a fracasar y que lo más seguro es volver al camino conocido, porque este conocimiento es un arma de doble filo. Al despertar al arquitecto, también despiertas al guardián de su celda, y su primera y única misión es convencerte de que todo esto no es más que un sueño del que debes despertar inmediatamente. Hemos viajado desde los albores de la civilización hasta el núcleo de tu propia psicología. Hemos desenterrado un conocimiento oculto, escondido a plena vista en el número 12. Hemos visto cómo no es una cifra, sino un paradigma, el ADN de los sistemas completos y resilientes. Hemos desenmascarado al guardián del sistema y a su arma más poderosa, la mentalidad de escasez, que nos condena a una vida lineal y frágil. Y hemos recibido la revelación de que los textos antiguos no son solo historias de fe, sino manuales de instrucciones para convertirnos en arquitectos de nuestra propia realidad. Todas las piezas del puzzle, antes dispersas por la historia, la ciencia y la filosofía, ahora encajan en una imagen única, clara y transformadora. Has pasado de ser el buscador, alguien que intuía que faltaba una pieza, a ser el arquitecto, alguien que ahora posee el plano maestro. Pero la revelación más profunda de este viaje no es sobre el universo, sino sobre ti. El verdadero antagonista nunca fue un sistema externo, una élite conspiradora o una economía injusta. Esos
Son solo reflejos. El verdadero guardián del sistema es la voz que has internalizado, la que te susurra al oído que no eres suficiente, que es más seguro ser un engranaje que el ingeniero, que es mejor la comodidad de una celda conocida que el vértigo de la libertad. La verdad ignorada es que la única cadena que te ha mantenido atado a la vida lineal ha sido tu propia creencia en ella. Este conocimiento no es una simple herramienta para añadir a tu caja. Es el disolvente que corroe esa cadena desde dentro. Te obliga a mirarte al espejo y a reconocer al Creador que lleva demasiado tiempo dormido. A partir de este momento, cada decisión que tomes estará teñida por esta nueva luz. Ya no puedes volver a ver tu trabajo como una única fuente de seguridad, ni tu vida como una línea recta. Has sido iniciado en el secreto de la estructura. Ya no te defines por tu cargo o tu profesión. Te defines por tu capacidad de crear, de estructurar, de generar valor en múltiples formas. Esta es la verdadera libertad. La libertad no de no tener que trabajar, sino la libertad de que tu supervivencia no dependa de un único hilo frágil que alguien más puede cortar en cualquier momento. La psicología de la abundancia no es pensar en positivo, es construir en sistémico. Es pasar de la pregunta del miedo, ¿cómo puedo proteger lo que tengo?, a la pregunta del poder, ¿qué nuevo pilar de valor puedo construir hoy? La gran lección universal que emerge de este viaje es que la vida no te pide que seas el mejor en una sola cosa. Te pide que seas la expresión más completa de todo lo que puedes ser. La tragedia de la era moderna no es la falta de oportunidades, sino el desperdicio de potencial. Nos han convencido para ser una granja de monocultivo, eficientes y frágiles, cuando nacimos para ser un bosque de permacultura, diversos, resilientes y llenos de vida. La verdadera riqueza no se mide en la cantidad de dinero que acumulas, sino en la solidez y diversidad del ecosistema que eres capaz de construir a tu alrededor. Un ecosistema que no solo te nutre a ti, sino que también da cobijo y fruto a los demás. Este conocimiento te impone una nueva responsabilidad, la de construir, la de dejar de ser un consumidor pasivo de la realidad y convertirte en un creador activo. El viaje no ha terminado, apenas ha comenzado. La teoría ha sido entregada, la construcción empieza ahora. Y mientras te preparas para colocar la primera piedra de tu segundo pilar, quiero dejarte con una pregunta final, una que te acompañará mientras das tus primeros pasos como arquitecto. No es si puedes hacerlo, porque la capacidad de crear ya reside en ti. La pregunta es, ¿qué ecosistema magnífico, único y abundante elegirás construir con la vida que se te ha dado? Si este viaje ha despertado al arquitecto que llevas dentro, si sientes que esta revelación ha encendido una llama que no puede ser extinguida, entonces no guardes este conocimiento solo para ti. Suscríbete para continuar este viaje de descubrimiento y comparte este mensaje con todos aquellos buscadores que, como tú, saben que hay algo más. Ayúdanos a despertar a otros arquitectos. La teoría ha terminado. La construcción empieza ahora.